Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir. Bueno, como habrán visto, la idea es tener una charla con Susan, pero antes, brevemente, vamos a hacer una especie de introducción, de contextualización, Mayra y yo, porque, bueno, la invitación fue abierta y entendemos que hay gente que por ahí no tiene tanto vínculo con la temática, ¿no? Antes de empezar, también quería decir que esta temática que nosotros venimos trabajando con Mayra desde hace un tiempo, hace un rato lo pensaba y es la verdad que un placer cuando los temas que uno trabaja, que uno prepara, los estudiantes se apropian y los hacen suyo también, ¿no? Así que, nada, gracias Mayra por ser una compañera en lo que es el trabajo con este tema. Bueno, primero comentar un poco por qué pueblos originarios o ancestrales y no por qué indígenas, que ha sido como una terminología muy usada durante mucho tiempo. Pero bueno, hay un antropólogo, Guillermo Bonfil Batalla, que un poco explica eso, como la categoría indígena en realidad es eso, es una categoría que responde a un periodo de tiempo, el de la conquista y la colonización, ¿no? Donde esos pueblos, bueno, están cumpliendo un rol, pero no hace a toda la historia de esos pueblos, ¿no? Como que deja fuera... bien, gracias. Bien, gracias. Deja fuera a todo lo que es... el resto de la historia, anterior y posterior a los pueblos originarios o ancestrales. ¿Le dar algo de eso? Para el frente. Para abajo. Hacia el frente. Hacia Para nosotros. acá. Perdón. ¿No? Ahí. Quiero ir para atrás. Ahí por atrás. ¿Como ahora? No. Así. Para abajo. Así. Creo que tenemos que usarlo más veces como veces. Bueno, en ese sentido nos venimos haciendo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en lo que es nuestra historia nacional, quiénes son nuestros ancestros, desde la historia también qué se ha dicho, qué se ha escrito sobre nuestros ancestros, qué conocemos nosotros de ellos, a través de qué fuentes, y qué queremos enseñar. Preguntas, sobre todo esta última, que de alguna manera las vamos construyendo y la intención es que la instancia hoy sirva también para responderlas, ¿no? Bueno, esto brevemente, en algún momento del Estado, como pueden ver ahí, en este pequeño fragmento, la idea fue de que, bueno, Uruguay, y de alguna manera una afirmación categórica, dice ahí, ¿no? No contiene un solo núcleo que recuerde su población aborigen. O sea, la idea ha sido un poco que somos un país sin indios, ¿no? Y en algún momento con cierta afirmación de orgullo de eso. Pero la academia un poco más adelante nos ha demostrado, nos viene demostrando que si queremos reconstruir nuestro pasado tenemos que considerar todos los componentes que han hecho parte de ese pasado, ¿verdad? También a los pueblos originales. Justamente tenemos a un antropólogo que desde la historia se usa mucho, Duarte. Y entonces es importante tener en cuenta que hay como dos procesos, ¿no? No hay nada muy simplista, sino que es todo muy complejo. Y hay dos procesos que justamente desde esa perspectiva procesual, o sea que se dan a lo largo del tiempo, y uno es el proceso de exterminio de estos pueblos, ¿no? Que se dio durante todo el periodo de conquista, y después también a la par un proceso de mestización, ¿no? De mestizaje, perdón. Pero bueno, no perdemos de vista que desde la historia, en todo caso, a partir de la construcción de los Estados-Nación, la intención es un poco de al homogeneizar el relato, ¿no? Y nuestras características sociales, culturales, esos pueblos, esas historias han quedado de lado, ¿no? Mientras
Por ahí ahí tienen algunos ejemplos, algunas obras. Mientras se fue construyendo una historia mítica de Artigas, esto lo dice Ana Ribeiro, por ejemplo, al margen quedaron la historia de los pueblos llamados en ese momento indígenas. Si quieres comentar por acá, Mayra. Sí, bueno, en ese proceso que venía comentando Mariana, lo que se ha hecho desde la historiografía ha sido justamente eso, que se encarga de mantener y enaltecer esa idea de que nosotros somos Uruguay, un país sin indios, y cómo puede ser eso en América, más en América Latina. Entonces se ha formado desde la historiografía nacional, y ahí tenemos algunas obras antes. Se ha formado esa sociedad homogénea. Sansón Corvo va a decir que bueno, hay una intención del Estado de crear ese imaginario colectivo aglutinador y homogéneo, una historia heterónoma. Las obras, la diapositiva pasada, van a ir de Eduardo Acevedo Díaz, Juan Sobrilla San Martín, las pinturas de Juan Manuel Blanes, algunos textos de Francisco Bauzá, Carlos María Ramírez y Clemente Frigeiro, que van a justamente, bueno, ahondar en esa historia heterónoma y homogénea, en donde se deja de lado la historia de los pueblos nativos. En la actualidad se han hecho avances en investigaciones, y desde la historia, la arqueología, la próxima diapo, la historia, la antropología y la arqueología, que lo que se ha podido hacer es como marcar una cronología entre el pasado de lo que hoy sería nuestro país. Entonces, bueno, hace 14.000 años hasta el presente ingresan los primeros pobladores, entre el 14.000 y 13.200 pre-cola de pescado, punta de cola de pescado, puntas de tigre, hasta que llegamos entre el 8.000, 5.000 hasta el presente, donde los arqueólogos dicen que hay un silencio arqueológico en donde no se encontró ningún registro. Después, entre el 5.000 y el 3.000, habitan pueblos prehistóricos, comúnmente llamados como constructores de cerritos. Entre los siglos XVI y XVIII habitan charrúas, genoa-minoanos y guaraníes. Y entre 16 hasta inicios del siglo XIX se va a producir un intenso proceso de interacción en el marco de las avanzadas coloniales, porque justamente se va produciendo ese cerco a la población indígena, y se tienen que empezar a trasladarse, movilizarse en el territorio. Bien. Sí. Anterior. Siguiente. O más. Ahí. Lo iban a explicar. Está. Sí. Más adelante lo van a explicar. Bien. Algunas huellas que se han dejado en el mapa, la siguiente. Algunas huellas donde dejaron, y dónde están esas huellas hoy en día en lo que hoy sería Uruguay. Hay cerritos de indios en lo que es Tacuarembó, el sur de Brasil, también se encuentran en Rocha, La Valleja 33. Hay puntas de cola de pescado, puntas de flecha en Artigas, hay jeroglifos en lo que es Artigas, Salto, Paysandú. Se han encontrado vasijas en Colonia, y algunos grabados y pinturas en Flores, y también existen los concheros ahí en la Esmeralda, Cabo Polonio, en Rocha. Bueno, a ver, la intención con todo esto es mostrar cómo se ha producido mucho conocimiento desde la antropología, desde la arqueología, ¿no? Y que no necesariamente siempre desde la historia lo tomamos. O sea, de esos seres humanos que han habitado este territorio, bueno, que hoy es Uruguay, y bueno, que responde a un proceso también de fragmentación, ¿no? de lo que es el territorio, porque la mirada en realidad tendría que ser mucho más amplia, pero bueno, una vez que se forman los estados-nación, como que se va fragmentando también el conocimiento producido, y se limita a ese territorio. Y la idea es entonces pasar,
pasar eso, cómo hay mucho conocimiento producido, hay muchas líneas de investigación, por ejemplo, lo que comentaba Mayra de las puntas del proyectil, es un trabajo del arqueólogo y antropólogo Rafael Suárez, en el departamento de Artigas. Tiene que ver los nombres un poco por los lugares donde se encontró. El Tigre, por ejemplo, refiere a un río. La periodización también, o sea, cola de pescado, cola de pescado. La cola de pescado tiene que ver con la forma, o sea, que es un tipo de proyectil que se encuentra de punta proyectil también en otros lugares de América Latina. Y esto, digo, no quiero profundizar mucho, pero esto en su momento fue bastante novedoso, porque en realidad la teoría, quienes estudiaron lo que es la americana, el proceso de población del continente, la teoría como base o más predominante que había era la de Clovis primero, ¿no? O sea, puntas del proyectil Clovis, que tenían una antigüedad de 11.000 años antes del presente, y sin embargo acá en América del Sur, con un uruguayo, aparece esto, ¿no? Pero digo, todo eso en perspectiva, lo siguiente capaz. Lo que nos sirve es para tener la próxima, tener una noción de que, a ver, no es, son muchos años, son miles de años, ¿no? De distintas poblaciones, generaciones, y por lo tanto no podrían haber quedado no sé, en el pasado nada más y después hablar nada más de una ascendencia, de una impronta europea, de que nuestros antepasados bajaron de los barcos todos, ¿no? Y somos fruto de esos colonizadores únicamente. Ahí un poco lo que tienen son los estudios más nuevos de Rafael Suárez, una publicación bastante reciente de este año, de trabajos que está haciendo en Cerro Largo, y ya no con puntas de proyectil, sino un poco lo que tiene que ver con los estudios, investigaciones de experiencias en cuevas. Pero digo, como decía Mayra, que se veía en el mapa, ¿no? Hay como muchas líneas de investigación y a eso le podemos llamarles como muchas huellas que han dejado de todos estos años. No solamente las que, estos los sitios arqueológicos también en Salto, pusimos un poco ahí en algunas tienen datos de un periódico, como habrán visto, porque digo, es información que se puede buscar, que está bastante clara para el público en general y que está bueno además conocerla y saberla porque tiene que ver también con una concepción del patrimonio nacional, ¿no? Por ejemplo, lo del trabajo de Cabrera, son piedras, son jeroglifos que tienen una serie de diseños que han sido estudiados, a ver si es arte, si es comunicación, qué es, pero que están como a la intemperie, ¿no? O sea, la gente del lugar las corta para usar, como se usa en campaña, la piedra para distintos fines, o si no los animales de repente también defecan ahí, o sea, generan una serie de cuestiones que no permiten que eso se mantenga. Pero en fin, Cabrera, por ejemplo, ha hecho trabajos en las escuelas de la región. Esto es, como decía Mayra hoy, en la costa, o sea, la intención es un panorama, un pantallazo muy rápidamente por toda la diversidad que hay en nuestro pasado, ¿no? Diversidad de vida, también están los sonetos de indios, que capaz que lo que más hayan escuchado, que además si van por la ruta 5 pueden verlos. Hay distintas teorías también de para qué se usaron, si eran zonas de enterramientos, de cultivo, de vivienda, pero en fin. Nosotros lo que queremos con esto es nada más mostrar un poquito de toda esa riqueza para no quedarnos solo con esa idea de que bueno, nuestros antepasados por el lado de los pueblos originarios son solo esos pueblos que en algún momento se llamaban indígenas, ¿no? Y que por ejemplo el historiador Diego Braco sí, desde la historia, los ha estudiado bastante, investigado bastante, y los clasifica como en 3 grandes naciones: tarugas, minuanos, que en realidad son los mismos, solo que minuanos lo llaman los portugueses en el momento de la conquista, la colonización, y quenoa los españoles. Después los guaraníes, otros pueblos más chicos, y para finalizar, ya les digo con Mayra,
esta noción, ¿no? Como producto de eso que ella decía, de cómo se van perdiendo su territorio, cómo van avanzando justamente el proceso de colonización, a fines del siglo, a principios del siglo XVIII, lo que se puede identificar es esto, ¿no? Y lo que les decía hoy, la dificultad, una vez que se forma un Estado-nación y que la historia pasa a ser nacional, de poder componer esa historia que antes de repente lo tomábamos como regional. Entonces podemos decir que estos pueblos tenían su diversidad también, ¿no? Su diversidad también en su forma de vida, que habitaban, por ejemplo, algo en común, la relación con el territorio. Entonces habitan el territorio de una manera distinta a la nuestra, no podemos como ubicarlos aquí o allá, por eso está nada más que puestos así, charrúas, guaraníes, lominoanes, luganes. Y después del proceso de colonización lo que pasa, y ahí la siguiente, en lo que hoy es Uruguay es esto, ¿no? Ya hay un proceso de apropiación colonial de la tierra y entonces, nada, con los distintos tipos de propiedad, que también es todo un proceso conflictivo porque hay grandes latifundios, hay pequeños propietarios, hay ocupantes, colonos, y en el medio aún hay charrúas, aún hay pueblos originarios, ¿no? Aún hay lo que eran pueblos originarios, por ahí o se incorporaron a la colonización o pasaron a ser denominados por los colonizadores como infieles. Que de hecho, en ese sentido, Braco dice, bueno, son los que de alguna manera se mantuvieron fieles a sus costumbres, a su cultura, ¿no? A su sociedad, pero para los colonizadores son los infieles y ese es un término recurrente que aparece muy fuerte. Bien, entonces de esa sociedad homogénea que han creado, se han escapado diferentes elementos que aún permanecen hoy en día en nuestra sociedad y que componen una impronta indígena muy grande. Esa impronta indígena se puede clasificar ahí como dijimos, en arqueológica y antropológica, con lo que estuvimos viendo en distintas líneas de investigación, en los puntos proyectiles, petroglifos, cerritos de indios, pero también en sociohistórica. Y en sociohistórica, por ejemplo, tenemos a los indígenas que han tenido un rol entre los fundadores de la nación, entre los 6 fundadores de la nación uruguaya, y podemos ver, por ejemplo, si pasamos para la diapositiva siguiente, en la formación del escudo de la provincia oriental de 1816 tiene elementos indígenas. La anterior. Sí, las flechas, los árboles que son laurel, ceibo, si no me equivoco. Bien. Después también otra de las improntas, en la anterior, en la diapositiva anterior, ahí, es la genética. Y la genética está a cargo del Departamento de Antropología Biológica y principalmente es con Mónica Sanz, ella ha iniciado este trabajo. Y ella lo que ha hecho es estudiado sobre marcadores genéticos y ancestría indígena por línea materna. Mónica inicia sus investigaciones con los marcadores sanguíneos y lo que ella se depara es que los indígenas americanos que habitaban la región antes de la conquista eran todos seropositivos. Entonces, si tenés un índice alto en seropositivo, significa que tenés un índice alto de descendencia indígena. A partir de ahí ella realiza 22 estudios en grupos sanguíneos de todo el país, en donde obtiene que la población de Tacuarembó tiene un 20% que es seropositivo, lo que quiere decir que un quinto de la población de Tacuarembó tiene una descendencia indígena, y en Montevideo el 1 o 2% aproximadamente. Después ella continúa con los estudios, hace estudios, por ejemplo, de la mancha mongólica y estudia cuántos niños nacen en el Pereira Rosell que tengan esa mancha, y eso también significa que son principalmente no indígenas, pero sí principalmente originarios de africanos o asiáticos.
Y después, una de las investigaciones más importantes, los estudios más importantes que ha realizado Mónica, es que es la evidencia genética a partir del ADN mitocondrial, que el ADN mitocondrial es por vía materna. Entonces, los datos que ella va a obtener de Tacuarembó realmente son sorprendentes porque son el 62% de la población de Tacuarembó tiene descendencia indígena por vía materna. Después, en Cerro Largo hay más o menos un 30% y en Montevideo un 20%. Y las investigaciones más recientes en lo que tiene que ver con la antropología biológica son de Patricia Muth, que Patricia Muth estudia el cromosoma Y, que el cromosoma Y es el del hombre. Entonces, ¿qué arrojan los datos sobre la ancestralidad, que sería por vía paterna en ese caso? Son datos mínimos para el caso de Tacuarembó un 3% y para el caso de Montevideo un 0%. Eso, si ponemos en comparación lo que se ha obtenido por vía materna, hay una gran diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Ese era un poco lo que explicaba Mariana, de que las campañas de exterminio estuvieron orientadas a exterminar la población masculina y la población femenina, y niños eran llevados a las ciudades para, bueno, reagruparse con las familias coloniales. Después, entonces, en conclusión, antes de lo cultural, en conclusión, nosotros tenemos en promedio, tenemos que cada 3 uruguayos, uno de cada 3 uruguayos tiene antepasado indígena por línea materna y aproximadamente un 14% tiene ancestría indígena proveniente de hombres y mujeres. Ese porcentaje es equivalente a tener un bisabuelo o una bisabuela indígena, y a pesar de aquellos que saben que tienen sus 8 bisabuelos que sean europeos o de Oriente Próximo, para esos hay 2 entonces que saben que su descendencia es indígena. Después, en cuanto a los saberes culturales, las evidencias culturales, hay un trabajo desde la etnobotánica que estudia el uso y la transmisión del conocimiento sobre plantas con fines medicinales. Hay tradiciones mágico-religiosas, por ejemplo, como la presentación del niño a la luna, que creo que es bastante común, cortadas las tormentas, los santiguados y bendiciones, entre otras, y también en la culinaria, en ámbitos rurales, que se ve afectado por la migración del campo y ciudad. Esto está a cargo de Isabel Barreto. Pero también desde lo sociocultural hay evidencia, por ejemplo, en una carta en Colonia que le escriben unos vecinos dirigida al presidente de la Junta Departamental de aquel entonces, en 1999, que pedían que se reconociera nombres de las calles, plazas y paseos que tuvieran nombres indígenas, justamente para crear un lugar de pertenencia en el que ellos se sintieran identificados. Entonces hay ese interés en mantener viva, aunque no parezca y que no sea tan evidente, hay ese interés en mantener vivo ese pasado indígena. Bueno, ahora sí, para eso nosotros invitamos a Susan, porque Susan lo que nos aporta es una mirada desde afuera, desde el extranjero, justamente para donde se sale eso de que somos un país sin indios, y lo que ella ha realizado han sido observaciones que quizás no evidencian, además de los datos que hemos visto, no evidencian tanto eso. Susan es doctora en antropología cultural en la Universidad de Arizona en Tucson desde 1977 y profesora en la Universidad de Berkeley. Además, ella se desarrolla como antropóloga independiente desde 1984 y se ha centrado en los pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente en la Bahía de San Francisco, en California, donde hace énfasis en la urbanización, modernización, la migración y el desarrollo comunitario. Ha trabajado también para tribus indígenas americanas y ONG comunitarias en Estados Unidos, América Central y América del Sur. Muchas gracias, Susan, bienvenida y gracias, es un orgullo. Gracias a las dos. No, es un placer hablar con ustedes hoy día. Voy a decir un poco de mi experiencia llegando a Uruguay. En verdad, gente siempre me pregunta,
¿por qué has venido a Uruguay? Después de toda tu vida en Arizona, en California y todo, trabajando con tribus allá, con gente en una variedad, en urbanos, en reservas y en otras comunidades. Y siempre digo a la gente para hacerlo sencillo. He venido acá para montar a caballo, vivir en campaña y conocer el país que yo conocí que era muy lindo. Pero en verdad yo tenía otro motivo para venir acá. Porque en mis investigaciones y lo que había leído, siempre he visto que Uruguay era diferente. Cuando había algo de mujeres, por ejemplo, indígenas, cuando en la lista de todos los países llegando a Uruguay dice no hay datos. Otro estudio de salud, hoy día salud, todos los países de las Américas no hay datos en Uruguay. Y yo siempre pensaba, qué raro, que hay un país que no hay datos de nada. Y entonces leí un poquito de Uruguay, de su ambiente social y me daba cuenta que dice que es un país sin indios. Y yo por años yo pensé, un día voy a Uruguay para ver y entender por qué puede ser un país en las Américas, todas las Américas, que no hay indios o gente originarios o gente indígena. ¿Es posible, la verdad, o hay una interpretación que este país hace para borrar la existencia de esta gente o ignorarlos, o si hay otra razón, porque nunca hay cifras, nunca en todo lo que he leído, comparación de este país con otro país de Uruguay, muy poco encuentra las cifras. Hoy día un poquito más, estoy hablando de hace 15 años cuando yo primero vine. Y entonces en mi mente un día tengo que ir y a ver la realidad de Uruguay, ¿qué es la realidad? Y bueno, puede ser que no hay ninguna persona indígena que queda o cultura indígena, puede ser. Y yo pensé primero, bueno, mi hipótesis por años es una cosa de definición. Puede ser que la definición de quién es indígena es tan estricto que tiene que genéticamente, tiene que hablar el idioma, tiene que vestirse de tal manera, tiene que que sí, no había gente que vivía como gente indígena vivieron hace 200 años. Quizás la definición es tan estricta que, claro, nadie va a tener la cultura precisamente como era hace 200 años. Pero llegando acá y empezando, he venido para hacer una vida campestre. Yo quería vivir en el campo, montar a caballo y poner un poco al lado lo que había hecho toda la vida en investigación, hacer notas, entrevistas y enseñando. Yo pensé, voy a tener un poco diferente mi vida, voy a vivir en campaña en Uruguay y poner al lado, no voy a hacer notas todo el tiempo, no voy a cambiar. Entonces llegué aquí, pero inmediatamente yo pensé, eso es tan interesante, cómo ese país ha evolucionado para convencer a todo el mundo que no hay gente originaria, pero yendo a Tacuarembó, en la calle, yo veo por mi perspectiva las caras, físicamente el fenotipo aquí en el norte
Es como estoy en la reserva Navajo en Arizona. Y así me encanta porque ese es mi ambiente que me encanta. Es parte porque he quedado en la región de Tacuarembó. Estoy en la casa, así que me gusta la gente. Voy a hacer un poco de encuesta. No es científicamente bueno, pero quiero preguntar, aquí estamos un grupo de estudiantes, ¿cuántos de ustedes piensa que tiene un ancestro? Puede ser lejano, pero la familia siempre digo, tu bisabuela, quizás era indígena. A ver, quiero ver cuántos de ustedes piensan, quizás, no prueba, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok, mitad más o menos. No es científica, pero. Ok, ¿y cuántos de ustedes tienen una persona conocida en tu familia, como un primo segundo o algo así? O una tía, un bisabuela, tu abuela quizás, o primo, que tiene identificación como persona originaria. ¿Cuánto aquí en que conoce una persona en tu vida que es pariente, no tanto? Hay unos más manos están arriba. Ok. Entonces, hay gente. ¿Y cuánta gente en este aula ahora, en este momento, su autoidentificación es como persona originaria por sabiendo la descendencia de su familia? Hay gente acá. ¿Qué pasó con esas bisabuelas que eran indígenas? Entonces, su linaje, ¿por qué está cortado hoy día? No sé si nadie, quizás uno de los hermanos sí. Bueno, es una indicación de cómo con las generaciones por varias cosas, la vergüenza, la presión social, lo que enseñan en las escuelas, que llega a ser adultos. Y sí, puede ser que tenía bisabuela indígena, sí que conocí un primo de tercer grado que la gente dice es indígena, pero que está cortado con cada generación. Bueno, para mí, entonces, el estudio de cómo ha llegado Uruguay en este punto, en este momento, de desaparecer toda la gente originaria, bueno, no todo, eso es seguro. Porque cuando primero llegué y he decidido vivir en las afueras de Tacuarembó, cerca de donde Mayra y yo estaba enseñando en la escuela 42 inglés, una clase un poco informal, pero inglés por 3 años. Y ella era una de las estudiantes chiquititas. Y yo he visto muchas evidencias culturales que para mí son paralelos exactamente de lo que yo conocí en los Estados Unidos, en las comunidades de la gente originaria. Yo pensé, esos paralelos, ¿cómo pasa? ¿Cómo? Bueno, tengo que entender esta cosa, pero fíjate, yo llegué con la idea, quiero saber cómo este país es tan diferente, tan maravillosa, en verdad, me encanta Uruguay. No estoy quejando ni criticando, estoy tratando de entender el proceso que ha borrado más o menos una autoidentificación. Cuando yo de afuera mirando a la gente en la calle en Tacuarembó, pienso, mucha gente indígena acá, estoy feliz. Y
pero es otro pensamiento por la historia y mucho por la educación. En que yo estaba enseñando inglés hace 15 años, 14 años, 13 años, en una escuela muy rural, bastante rural. No, son predios dispersos, no es un pueblito. Cada familia tiene su terreno porque es gente que tiene vacas, ovejas, caballos y no puede vivir en un pueblito. Entonces, yendo a las escuelas, yo escuchaba cómo enseñaban las maestras, qué cosas enseñaban. Y siempre era muy común, no siempre, pero muy común. Fui a las 5 escuelas de nuestra zona y muy común que las maestras estaban diciendo más o menos la misma cosa que supongo se han enseñado en este tiempo, hace 15 años, decir, estamos en un país sin indios, no hay indios. Uno dijo, suerte por nosotros que no hay indios. Y yo estaba como, pero no dije nada. Y yo estaba mirando las caras de las niñas en las escuelas rurales, familias de generaciones en esos sitios. Muchas familias dicen, estamos aquí por siempre. Y lo creo por siglos, milenios. Y yo miraba a los niños y para mí muchos parecían sí, eran niños de mi parecer, de su phenotype. Sí, phenotype. Ustedes saben qué es. Bueno, como fenotipo. Era indígena, bueno, gente originario o gente con mucha herencia originario. Igual como mirando a ustedes, tengo que decir, es mi reacción. En verdad, debo traer fotos en reservas en los Estados Unidos en una reunión de gente parecido a ustedes, hay que decir. Espero que no es un insulto, pero no, es un beneficio, la verdad, de mi punto de vista. Y yo pensé, ay, pobre niños, la maestra está diciendo que no existe, que cómo van a crecer esos niños si pienso en primer año, segundo año, tercer año, la maestra nos ha dicho, no hay, olvídalo, no hay. Entonces, no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia en la educación. Y la maestra era una persona importante en una área rural, que era a veces la persona más educada en la zona. Entonces le daba mucho peso a lo que iba a decir. Bueno, es una parte de mi experiencia. Entonces yo voy día tras día buscando respuestas a la pregunta que he hecho a mí. ¿Qué ha pasado en Uruguay? ¿Qué pasó esta cosa? Entonces, he leído algo bastante de lo que Mayra estaba refiriendo. Y sí, hay evidencias por todos lados. El trabajo de Mónica Sanz, yo recomiendo que lean algo de su trabajo. Es una genia en pensar de la manera de mostrar genéticamente. Hay mucha evidencia genética que sí
En Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó es muy alto el porcentaje. Y claro, los arqueólogos sí, y los historiadores, bueno, unos dicen que sí, otros que dicen que no. Hay conflicto, yo creo, los historiadores. Mucha gente tiene su propio punto de vista, pero hay bastante evidencia. Pero ¿qué cosa de las cosas culturales? ¿Qué cosas culturales quedan? Y para mí me parece que ha sido una falta de buena investigación de etnografía, que quiere decir de la vida cotidiana de la gente, sus creencias, sus usos de la tierra, sus usos, la estructura social, cuántas cosas así son una reflexión de raíces muy profundos de la gente originaria en el país. No sé cuánto tiempo tenemos. Vamos hasta cuándo. ¿Qué tiempo? A las 3, ok. Sí. Oh, 25. Oh, 40, ok. Una cosa que he visto desde mis experiencias personales y investigaciones es que hay paralelos con la gente en los Estados Unidos, la gente originaria en los Estados Unidos y acá, que son muy distintos. Bueno, uno es el uso de fuego como una herramienta principal en muchas cosas. Como, bueno, para calentar, para cocinar, para hacer charque, en Estados Unidos es igual, para dar luz a veces cuando está viajando, tener algo así, en cazar es casi precisamente igual como en California la gente indígena todavía usan fuegos así para capturar conejos, liebres, silvestres, animales en casa, ¿no? Usan poner la línea de fuego y hacen más y más y para cazar animales. Y acá también pasa, usando perros para cazar. Los de la gente originaria, los indios de California y Arizona, que conozco lo mejor, usan sus perros para cazar. Y también una cosa, cuando yo primero lo vi, yo no podía creer, es la misma cosa de usar fuego y quemas para mejorar el medio ambiente. Viniendo acá, estuvimos manejando en una cuchilla y yo miraba, es la estación justamente de hacer quemas acá en Uruguay, mirando desde arriba, yo conté de acá, de allá, quemando, gente quemando, lejos, no era una persona, obviamente eran varias personas, quemando las plantas para mejorar el ambiente para sus cosechas, para que animales tienen mejor tipo de pasto. Y en California es igual, como he estado por quemas en
con gente originaria en California, en Arizona y acá. Están parecidos los paralelos y las razones para usando fuego como herramienta fundamental, fuerte, para hacer el beneficio del medio ambiente, para el uso de los animales, las plantas y las personas. Y he puesto bastante pensamiento en eso y acabo de mandar un artículo a manera, quizás ella puede compartirlo con ustedes sobre este tipo de quemando, usándolo de quemar para mejorar todo el ambiente. ¿Cuántos de ustedes han visto, si vienen de un área rural, han visto este tipo de quemar? Un poco. Ah, sí. Y es una cosa tradicional que uruguayo, que yo creo tiene raíces muy profundas. Hay unos dibujos hechos por su nombre no recuerdo en este momento, un jesuito misionario, Tolkien es su apellido, hace 200 años casi, de la gente en esta época, gente originaria quemando para cazar, quemando para entonces después plantar o mejorar para los animales. Y acá, hablando con mis vecinos donde vivo, dicen que sí, claro, quemamos los plantas que están molestando y inmediatamente se nota que brotan en 3 o 4 días las nuevas plantas. Y inmediatamente vienen las vacas, vienen las ovejas, vienen hasta que venado, porque es muy dulce Y hay razones así que le da mejoramiento al medio ambiente. Y hay mucho escrito sobre en los Estados Unidos y ahora los oficiales están poniendo atención. Quizás hay cosas que la gente de acá puede enseñarnos de cómo usar fuego para mejorar nuestro ambiente. Bueno, la próxima vez que estás en campaña manejando, pero es la estación ahora para hacerlo. Aunque el gobierno de Uruguay está poniendo presión de parar, porque tienen miedo de incendios fuera de control, incendios malos, pero hay incendios buenos. Si una comunidad sabe cómo hacerlo bien y positiva. Bueno, un vecino recién me dijo, el gobierno está persiguiendo a nosotros de persecución, que seguimos nuestras tradiciones como quemando. Él lo dijo, tradiciones como gente originaria, pero tradiciones que saben que los padres, abuelos, bisabuelos estaban quemando. Bueno, ¿qué otros paralelos? Hay muchos que veo y cuando encuentro algo, otro paralelo indígena que es casi igual como conozco los Estados Unidos. Para mí da más evidencia que hay raíces culturales que existen hoy día, pero no están reconocidos como eso. Otra cosa que yo encontré, que
en las escuelas y en otros aspectos, cuando dicen, cazadores y colectores, no era de tipo sofisticado, era muy bajo. ¿Cómo bajo? No. Bueno, yo pienso, no, pero no digo nada. Pero hace que hay que compartir una cosa. Fui hace 3 días otra vez al museo que está en Tacuarembó y hay una cotación que está en un cartel y dice: la cultura charrúa era posiblemente lo más inferior de la banda oriental. Dice eso en una institución de enseñanza y sigue diciendo, era inferior porque solo eran cazadores y colectores. Bueno, yo trataba de no decir nada, no quería afirmar la cosa, dice, no, ¿por qué dice es ignorancia si dice eso? Porque hay un sagaz tremendo en entender el proceso de colectar, cómo cazar, los detalles. ¿Cómo decir? He pasado mucho tiempo con colectores, con gente que no solo están agarrando frutas y árboles y colectando, disculpe. Pero gente que, sobre todo, son mujeres que van colectando, que dicen, los antropólogos y historiadores colectando, pero en verdad están cuidando su territorio y se van caminando siempre con unos niños, a veces son abuelas, tienen sus nietos, para enseñar a los nietos de qué hay en el territorio. A veces llevan semillas de un sitio y encuentran o saben donde hay otro sitio donde pueden crecer. Perdón. Y van también de ver cómo crezcan ciertas cosas en los Estados Unidos, en California. Las mujeres originarias siguen dejando cestos, muchos cestos lindos, fabulosos. Era una utilidad muy importante y sigue importante para cargar cosas. Siguen sus caminatas como colectores. Siempre estaban mirando los juncales para ver si estaban listos para cosechar para sus cestos. Tenía que pasar cada semana más o menos para ver cómo crecía y sabía, ok, en 2 semanas vamos a regresar para cosechar, pero tenía que pasar para mirar para los cestos que eran perfectamente como deben ser. He encontrado y siempre buscando si había fruta lista o pasando por un área donde había una quema. Estaba quemado hace 3 semanas. ¿Está listo ahora para que podamos poner unos animales de nosotros allí o no? ¿O vamos a esperar 8 semanas? Entonces, ellos eran no solo cosechando, y estaban
mirando las plantas como crecieron, estaban mirando los animales, los pájaros, sabiendo cuando viene, cuando sale, qué quiere decir los pájaros en el medio ambiente. Es un sagaz, es genio. Es muy, muy importante esta persona siempre caminando, entendiendo precisamente qué estaba pasando en su región. Todas las cosas que pueden usar, además todo otro tipo de cosas que quería averiguar cómo andaba, llevando perros no solo como compañeros, pero también si los perros piensan que hay un animal, bueno, que se van y buscarlo, y los niños pueden correr y sacarlo antes que los perros van a comerlo. Todavía pasa eso, yo veo en campaña, cuando estamos afuera y los perros saben que hay algo, se van y a veces encuentran algo. Si van a comer en la noche un tatú. También es un momento para enseñar a los niños, la gente que mujeres, son mayormente mujeres mayores, llevan sus nietos siempre o otros niños para parar y enseñarles, decir, ves, este roca grande es parte de un cuento muy antiguo de nosotros, de cuando Temet y vio animales estaban en este cuento y rápido va a decir la cuenta y es esta piedra donde ellos pararon en la cuenta. Ustedes niños deben recordar esto, muy importante. También siempre que conozco allá, entonces ellas están enseñando a conocer su región, la importancia en los cuentos antiguos de qué era, cómo era, qué estaba pasando. A veces esta mujer, una colectora, va a parar y cantar una canción antigua, diciendo, esta es una canción tradicional, para que los niños van a saber, van a tener la experiencia de ir con una persona que puede cantar. No he visto eso tanto acá, pero todo lo demás yo veo. Y fui el otro día para... Siempre hay un grupo de hombres que juegan fútbol. Y no sé si y los hombres estaban jugando y una mujer dijo, es un momento, vamos a cosechar o ver primero cómo andan los pitangas, si están listos. No estaban, entonces el grupo de mujeres se fue para hacer eso. Ver cómo andan las pitangas. No, listo, ok. Otro domingo, vamos allá. Y cada mujer que ha venido para acompañar a sus esposos o hermanos, vino listo con una cosa para ir con unas mujeres cosechando cosas. Quizás 3 o 4 mujeres juntos, sí, se llevan. Bueno, está vivo todavía esta mentalidad de cosechar, de ser, no solo cosechar, pero de ser
alerta a su ambiente, conocerlo bien, conocer tu medio ambiente. Estoy hablando en áreas rurales. Acá no conozco tanto urbano, pero yo veo las personas entienden, conocen el ritmo de la vida, del medio ambiente y entienden la balanza de humanos con los otros animales y el medio ambiente. Y para mí es una cosa muy, muy bella de ver la continuación de esas raíces que yo sé por miles y miles de años que están todavía efectivos en mantener bien el medio ambiente donde vive la gente. Así que esos son dos ejemplos que para mí son muy fuertes y los paralelos de lo que yo sé en los Estados Unidos, los paralelos son muy, muy fuertes. Y siguen en Uruguay, es natural, es como... Oh, bueno, ¿me has escuchado? Nada. Bueno, eso más o menos es lo que yo quería decirles. Y no sé si hay preguntas o cosas así. Yo voy a seguir mandando a ustedes cosas. Hay una bibliografía que tengo de el uso de fuego en los Estados Unidos. Y voy a mandar a ustedes de vez en cuando información que quizás no sea útil o no. Pero me alegra mucho que está cambiando la enseñanza de incluir todos estos temas. Bueno, ¿no hay preguntas, comentarios? Yo quería hacer un comentario, una reflexión justo que me surgió de tu pregunta, cuando preguntaba cuántos de nosotros considerábamos que teníamos algún tipo de ascendencia de los pueblos originarios. Después la pregunta fue cuántos conocíamos a alguien que tuviera esa ascendencia, y la última fue cuántos de nosotros nos autoidentificación. Claro, ¿no? La autoidentificación. Y ahí vos hablabas del tema de la vergüenza, ¿no? La construcción cultural que hay encima de eso. Y yo pensaba que en realidad muchas veces hay otra cuestión que es sumamente importante, que es los recursos con los cuales podemos llegar a contar para hacer algún estudio genético que nos permita después decir si yo tengo una ascendencia indígena de pueblo originario, que también está relacionado a esas trabas que el Estado pone como para mantener en el correr del tiempo ese discurso de que somos un país sin indios, ¿no? Y además, incluso cuando a veces llenamos formularios que nos piden, ¿no? ¿A qué etnia pertenecemos o no? Y aparece blanco, afrodescendiente. Nunca está, o es muy, pero muy difícil encontrar la posibilidad de autoidentificarse como mestizo, por ejemplo. Entonces, no niego la existencia de que hay otro tipo de factores culturales que hacen con que la gente no quiera, ni siquiera se cuestione, ¿sí? Si tiene algún tipo de descendencia de algún pueblo originario. Pero también existe ese tipo de trabas burocráticas, existe una falta de recursos enfocados a eso que hace con que la gente no tenga interés o directamente dice, no, yo no puedo acceder a hacerlo. Entonces, era solo un comentario en relación a eso. O sea, que si bien está toda esta cuestión cultural, también existen otras trabas burocráticas que yo lo relaciono desde mi perspectiva a esa cuestión de seguir manteniendo el discurso de que no hay indios, ¿no? Que generan esa dificultad para que hoy podamos decir yo sí,
oficialmente soy descendiente de Bien dicho lo que has dicho. Sí, sabe que en el censo nacional ni había un sitio para decir indígena hasta que el censo de 2011. Sí, es la primera vez que han puesto una Igualmente a veces siempre hay como una última opción. última opción, un poco Se puede decir la indígena europea, pero te preguntan tipo, y como única, o sea, tenés que identificarte como todas esas barreras. Identificarte de esa manera, también vos tenés que corroborar, es como cuando vos en un formulario pones que sos afrodescendiente, vos tenés que cumplir con determinados requisitos. Entonces, en el momento que vos no pudiste hacerte un análisis de sangre, ¿no? Genético que te lo compruebe, por más que vos sientas que lo tenés, vos no tenés no tenés la libertad de identificarte, porque hay otros requisitos por detrás que generan esa dificultad. Claro. No, ha sido la parte de la cultura uruguaya de negar. Exacto. Bueno, es una cosa cultural. Y bueno. Dos comentarios breves. Uno con respecto a esta perspectiva, a esto que han recibido una vez que llega acá. Recordaba, creo que es un antropólogo argentino, David Viñas, que menciona un poco con la idea como los indígenas, en este caso está hablando de Argentina, ¿no? Los pueblos originarios como los primeros desaparecidos, ¿no? Porque la percepción es esa, no están, desaparecieron, parece, y es fuerte, ¿no? Y después lo otro, me llama mucho la atención ese ojo etnográfico, que de última cosas que para nosotros son como, las quemas, o el recolectar, ¿qué llama la atención eso? Sin embargo, ¿no? El ojo etnográfico, o sea, esa mirada, de última percibe esas costumbres, estas actividades culturales que parece tan común y que de última vez es como las quemas, no, en realidad vino de Europa. En realidad, si queremos hacer alguna conexión con el pasado, los europeos ya lo hacían así, no, nosotros por la Edad Media lo hacían, no. Y lo otro, y último, esta relación distinta con la naturaleza, con el entorno, que estuvo un poco, ahora por los últimos acontecimientos de las inundaciones en Brasil, nosotros estamos en frontera, estamos muy conectados con Brasil, algo se habló, incluso en un medio hegemónico como un programa de la Globo, hace mucho no me daba la Globo, pero creo que tenía los viernes, Globo Reporte, y ahí hicieron una breve entrevista, o sea, hicieron una entrevista a una serie de gente por ahí que no indígenas, pero sí vinculados a la Amazonia, un poco mostrando algo que se viene haciendo en varias regiones del mundo, que es ver qué han hecho o qué hacen estos pueblos originarios en distintas partes del mundo respecto a su vínculo con el entorno, ¿no? Como una respuesta, una alternativa distinta a lo que de última el mundo occidental y capitalista está haciendo, ¿no? Entonces por ahí explicaciones también por esa cuestión de darle el valor a la palabra, ¿no? De cómo Países Bajos, por ejemplo, tienen una estrategia distinta con lo que es el hábitat, lo que es la cuestión urbana cerca de los ríos, ¿no? Entonces llegan a una especie de conclusión, que los pueblos originarios por ahí en distintas partes del mundo ya lo hacen, que es no habitar tan cerca del río porque el río tiene un ciclo y a veces se inunda, ¿no? Y sin embargo en nuestras sociedades es mucho más común estar ahí sobre el río, urbanizar un montón ahí, los ríos sin tener en cuenta eso, los ciclos, la naturaleza, sin considerar esos aspectos que son menores. Una pregunta, desde la etnografía, Sí, cuando observamos estas costumbres, comportamientos que se ven en el campo, ¿no? sí.
¿hay como métodos para diferenciar o establecer como cuándo son más bien indígenas, pero también cuándo son criollos? Porque puede haber muchas cosas mezcladas. Claro. ¿Sabe? No estoy haciendo una investigación formal. Solo es que hace 15 años vivo en este ambiente y como cualquier persona, pero soy antropóloga también, tengo mis observaciones. Solo puedo decir eso. No estoy funcionando como antropóloga, estoy funcionando como otra vecina que voy, yo veo cosas, voy cuando están quemando y todo, no todo, pero muchas cosas. Entonces, lo que falta pienso, falta bastante etnografía, actividades, porque los datos no existen como datos. Bueno, yo puedo decir mis observaciones, pero no estoy haciendo, no puedo decir, es una investigación y es así. Solo mis observaciones, pero hay una falta